Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo La Educación en México en el 2004, Viejos Problemas, Nuevos Actores, Nuevas Soluciones. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la educación media superior entre interrogantes. ¿Y la educación media superior? Nos acompañan el licenciado Antonio Argüelles, director general de la Nueva Escuela Tecnológica, el doctor José de Jesús Bazán, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la maestra María Elsa Guerrero, profesora del CCH de la UNAM, y la maestra María Irene Guerra, docente del CEBETI 37. Con ustedes también María de Ibarrola, coordinadora de esta sesión y profesora del Departamento de Investigaciones Educativas. El tema que nos ocupa en esta sesión va a llevar una breve presentación de mi parte de unos 5 minutos y después vamos a destinar 4 partes más o menos equivalentes de 20 minutos a 4 temas que les voy a mencionar en su oportunidad. Dejaremos entonces 40 minutos para preguntas de todo el público que esperamos que vayan llegando por escrito desde el momento en que ustedes las tengan listas. En el caso de la educación media superior, tenemos datos interesantes de crecimiento de la matrícula total del nivel, que actualmente alcanza la cifra de 3.290.000 estudiantes. Es interesante recordar que en 1970 teníamos 10 veces menos esa cantidad, 313.000 estudiantes en el nivel. También a lo largo de estos 30 años más recientes, ha habido un camino muy interesante hacia la diversificación del nivel. Si antes contábamos casi nada más con bachilleratos ligados a las universidades, lo que se llamaban bachilleratos autónomos, la reforma de 1970 es especialista en crear nuevos tipos de instituciones, como el Colegio de Ciencias y Humanidades, como los bachilleratos tecnológicos bivalentes, industriales y de servicios agropecuarios, de ciencia y tecnología del mar, los colegios de bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y actualmente tenemos ya una matrícula en el bachillerato autónomo de solo 13% del total. Lo que más ha crecido es el bachillerato general, en particular a partir de la presencia del Colegio de Bachilleres en todo el país. El bachillerato tecnológico alcanza cerca del 30% de la matrícula total, y el profesional medio se ha conservado en un 10%, alrededor del 10% de la matrícula, tanto en 1970, 1980 y 2004, a pesar de los enormes esfuerzos, esa modalidad queda reducida al 10% de la matrícula total. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 tenía objetivos muy claros de reforma curricular, formación y desarrollo de profesores, fortalecimiento de las escuelas públicas, fortalecimiento de la coordinación y la gestión de cooperación entre escuelas y evaluación del sistema. A la fecha, lo que podemos señalar son ciertos resultados del programa de formación de profesores, en términos sobre todo de los incrementos de los niveles o los grados académicos de los profesores del nivel. El CONALEP se caracterizó por certificar a sus profesores en términos de competencias docentes, y al inicio del ciclo escolar 2004-2005, las principales instituciones reformaron sus planes de estudio de maneras que posiblemente podamos analizar a lo largo de la sesión. Se espera en esta semana la creación, el anuncio ya definitivo de la creación de una subsecretaría de educación media en estos días como parte de la reestructuración de la SEP y también como política principal para la coordinación del sistema. Pero en política nacional aparece algo muy interesante. Se hacen obligatorios 3 años de preescolar, como lo vimos en la primera sesión de este ciclo, y se privilegia entonces la noción de que la mayor formación integral debe darse en los primeros años de la vida, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la atención al bachillerato, a los jóvenes de los 16 a los 19 años de edad, en particular un periodo por el que se ve cada vez más claro que las transiciones son muy complejas,
al mundo del trabajo, a la vida adulta y, por supuesto, el simple ingreso a la educación media superior. Tenemos datos de cobertura que en algún caso nos mencionan un 51% del grupo de edad, pero en otro aparece nada más el 41% de la población de 16 a 19 años en la escuela. Tenemos datos de reprobación bastante elevados, del 55%, del 45%, tenemos datos de eficiencia terminal como máximo 61%, y tenemos también la claridad de que hay problemas más serios de desempleo entre los jóvenes y entre los jóvenes con mayor escolaridad. El debate en esta ocasión que propuse a los colegas aquí presentes era, en primer lugar, darle un tiempo a alguna aportación al diagnóstico del nivel. Tendremos una ronda o varias rondas de participación sobre este tema. En segundo lugar, hablaríamos de los cambios curriculares que se han propuesto recientemente. Otro tema muy importante es qué significa para los jóvenes la educación de este nivel, tanto durante su permanencia en la escuela como respecto de lo que perciben y esperan de la formación que van a recibir en la educación media superior. Y por último, hablaríamos de cómo debería de ser la educación de los jóvenes de esta edad. ¿Qué desafíos tenemos en el futuro? ¿Qué se espera de los modelos pedagógicos de la atención a la demanda? Bien, tienen ustedes la palabra, vamos entonces a complementar el diagnóstico. ¿Algún orden en especial? Bueno, comenzamos. Respecto a esta idea de aportar algunos elementos que nos pudieran dar un diagnóstico aproximado de la problemática que enfrenta este nivel, considero que con características propias y quizás tal vez de modo más profundo la situación por la que atraviesa la educación media superior en México está situada en una crisis más global del sistema educativo. A menudo se le critica o es foco de crecientes críticas la educación que imparte este nivel, y muchas veces provenientes de sectores que muy poco se han preocupado por la educación. Y al parecer priva una imagen un tanto pesimista acerca de la situación que se enfrenta, y que, bueno, a esta imagen de alguna manera han aportado los conocimientos que desde la investigación educativa se tienen, pero quizás desde lo que muchos de nosotros vivimos a diario, ¿no? Vivenciamos a diario. Al bachillerato se le critica por estar desfasado de las demandas y de las exigencias de la sociedad, porque finalmente no articula, no da respuesta a las demandas que de alguna manera se le hacen, se le imponen. Al bachillerato también se le critica de una falta de vinculación con el sector económico, particularmente con el aparato productivo, de una desvinculación también con respecto al conocimiento científico-tecnológico. Otra de sus críticas más frecuentes tiene que ver con la escasa cobertura que tiene este nivel educativo. Como señalaba la doctora María de Barrola, se atiende a aproximadamente la mitad de los jóvenes en edad de estudiar el bachillerato, o quizás un poco menos, y también porque el bachillerato genera circuitos de educación diferenciada que discriminan a los sectores populares. También se le acusa de impartir conocimientos irrelevantes, fragmentados, poco articulados, y también porque está esa visión que, a pesar de que los jóvenes asisten más años a la escuela, pues como que tal parece que no aprenden, ¿no? Como decían, como antes, ¿no? Quizás una de las cuestiones también muy preocupantes que atañen a este nivel es lo relacionado con los altos niveles de reprobación y deserción escolar, ¿no? Y con los bajos niveles, los bajos índices de eficiencia terminal. Y
a este respecto también preocupa un poco o demasiado el hecho de que el nivel no sea capaz de retener a sus estudiantes y que se registre al término del tercer semestre una reprobación y deserción masiva, ¿no? Creo que sería un poco difícil generalizar respecto a este diagnóstico, porque estamos hablando de un nivel bastante heterogéneo, bastante complejo, y cada una de las modalidades tiene sus particularidades y sus problemas propios, pero creo que al menos así como un diagnóstico general serían las situaciones por las que atraviesan, ¿no? Tal vez los problemas estén más de fondo cuando tratamos de delinear hacia dónde ir, ¿no? Cómo resolverlos. Yo pensaría que, escuchándote, que un poco el bachillerato, y lo comentaba hace un momento, padece algunos de los síntomas que padecen sus estudiantes. Está entre la educación básica y la educación superior, como sus estudiantes se encuentran entre la niñez y la adultez. Está en un periodo de indefinición, se ha marcado mucho este problema de una carencia de identidad en el bachillerato, como sus estudiantes también se encuentran en procesos de construcción de sus identidades. Se encuentra también, o se le ve no como un fin en sí mismo, sino como un periodo de transición hacia la vida adulta, hacia la inserción al mercado laboral, como sus estudiantes también se encuentran en un proceso de transición hacia los mismos lugares, quizá, ¿no? Entonces, yo creo que a este diagnóstico había que agregarle, quizá no un dato más, pero sí una exigencia más, que sería voltear un poco de manera más sustantiva hacia lo que piensan, hacia lo que sienten sus principales demandantes, que son los estudiantes. Hay en ese sentido algunos avances, pero en torno a a las exigencias y necesidades de los jóvenes, pero se ha pensado mucho, yo siento, al estudiante como si todos los estudiantes fueran iguales. Yo creo que el estudiante de bachillerato es ante todo un joven, y en ese sentido habría que pensar que joven no hay uno, sino que hay muchos, o sea, hay muchas juventudes con características muy diferentes. Hay segmentos de jóvenes que no se han estudiado suficientemente, hay otros que se han estudiado y que no obstante ya están cambiando, entonces hay que mantener y refrescar continuamente lo que se sabe de ellos. Poco se conoce, por ejemplo, sobre los jóvenes que han nacido en estos procesos de cambio social que estamos vivenciando. En lo particular, en las entrevistas últimas que he estado realizando con jóvenes, me he encontrado con hijos, estudiantes de bachillerato, que son hijos de madres que en su época fueron madres adolescentes. Me he encontrado con los que algunos maestros han llamado los niños de la llave, porque son niños a quienes los padres les dejan la llave de la casa, y cuando regresan a la casa la encuentran vacía, los padres están trabajando, y lo que tienen como compañía es la televisión. Hay otros jóvenes que han sido educados no por los padres que están trabajando, sino por los abuelos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo encuentro que a este diagnóstico y a esta situación habría que agregarle una necesidad, que es la necesidad de voltear un poco a lo que piensan, a lo que sienten los jóvenes, ¿no? En ese tenor. Ya que participaron nuestras dos colegas mujeres y maestras las dos, preguntaremos a los otros colegas directores si tienen la misma opinión. No, bueno, eso yo creo que lo que han dicho refleja con bastante precisión aspectos de la realidad que todos reconocemos todos los días. Pero yo quisiera para mí, creo que se puede hablar larguísimamente de la larga serie de acusaciones que se hacen a nivel medio superior. Oímos un elenco tristísimo de todo lo que no hace, pero y es más, todavía puede haber otros aspectos que se podrían agregar. A lo que voy es a lo siguiente. A mí me parece que hay una raíz profunda de la situación actual de la enseñanza media superior, y es la carencia de una reflexión y de concepciones pedagógicas y educativas sólidas
que orienten el ciclo hacia perspectivas precisas, que le asignen una función que verdaderamente pueda cumplir con los instrumentos de que dispone, y no simplemente que continúe este proceso de acumulación de demandas, porque, a ver, ¿por qué no le demandan a la enseñanza media superior que produzca campeones olímpicos? O sea, no veo por qué nos limitamos en ese punto. Podríamos también agregarlo, y por supuesto decir luego que nadie ganó ninguna medalla, ¿no? Esto va a ser clarísimo. Ahora, a mí esto me alarma particularmente porque como señalaba María hace un momento, entre 1990 y 2000 la población de enseñanza media superior creció en 1 millón, y entre el 2000 y el 2010 va a crecer prácticamente en otro millón, va a llegar a 4 millones de estudiantes. Ahora, me parece gravísimo que mientras crece un millón de estudiantes la enseñanza media superior, un estudio de Lorenzo Villalever muestre que hubo en el mismo periodo 20 productos de investigación. Digo productos para no decir artículos, más estudios, más tesis, etcétera. 20. Bueno, entonces, ¿quién está pensando la enseñanza media superior en México? ¿Y cómo estamos siendo tan irresponsables por una parte, tenemos que hacernos cargo de un crecimiento de esta magnitud, y por otro lado no estamos pensando cómo hacerlo? Y estoy hablando, esta primera persona del plural, desde luego incluye a todos, pero cada quien tiene sus responsabilidades personales o sus responsabilidades institucionales o de grupo. Y esto es el punto que a mí me parece particularmente grave, porque mientras no haya una reflexión muy sólida sobre para qué es el bachillerato, cómo debe ser un bachillerato al comienzo de este siglo, no al comienzo del milenio, ¿no? Como si fuera a durar 1000 años, no, en estos próximos 20 años, ¿qué deben aprender los alumnos ahora para que cuando sean adultos jóvenes sean ciudadanos útiles? Esa es la pregunta que hay que formular. Y yo no creo que esta pregunta esté siendo formulada ni por las instituciones gubernamentales responsables de hacerlo, ni tampoco por la academia en general, ni tampoco por la sociedad. Todo el mundo lo que hace es presentar sus propias demandas, lo que a él le parece que debería tomarse en cuenta para que todo fuera mejor, pero esto es una manera muy cómoda de hacerlo y no nos lleva muy adelante. Entonces yo plantearía esto como un punto que me parece que toca nuestra responsabilidad ética. O sea, ¿cómo vamos a gastar en educar durante 3 años a 1 millón más de estudiantes sin saber qué vamos a hacer con ellos? O sea, me parece que esto no debe ser, y que por algún lado hay que buscar una solución que sea seria y que no simplemente vaya encontrando pequeñas remodelaciones, etcétera. Esto no quiere decir que no haya avances significativos e importantes en muchas partes. O sea, no estoy menoscabando verdaderos progresos como el que tuvo CONALEP al final del sexenio anterior, o qué sé yo, ¿no? El Colegio de Ciencias y Humanidades también, para no poner ese ejemplo que es uno de los mejores. Pero sí hay avances, pero no hay avances nacionales. Me estoy refiriendo básicamente a esto, del gran conjunto de la enseñanza media superior. Hace un momento me sonreí con el licenciado Argüelles porque tengo la impresión de que la nueva escuela tecnológica sí pretendería crear campeones olímpicos. Pero bueno, vamos a hablar ahorita del diagnóstico. Vamos a hablar del diagnóstico. Después de lo que dijo Elsa, Irene y José, te agradezco por lo de CONALEP en la última parte del sexenio. Yo como tú dices, no hay mucho que yo pueda contribuir después de lo que se ha dicho aquí, pero desde mi punto ahora privado, yo dejé de ser servidor público hace 3 años y medio, y ahora estoy en una iniciativa del nivel medio superior a nivel privado. Los números que vemos en la educación media superior a nivel privado, bueno, más o menos el 21% de la educación media superior hoy está en manos de privados. Y a la hora que haces el análisis de lo que sucede en la educación privada, bueno, la lista que tenemos aquí, ahí se vuelve un poco más complicada, y sobre todo, algo que viniendo de una institución pública como era el CONALEP,
y haber tenido que luchar con esto que es la formación para el trabajo, que es uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho en este país. La escuela privada de este nivel pues, se caracteriza básicamente por lo que llaman la escuela patito, ¿no? Entonces tú vas y preguntas y hay esta gran oferta, porque está totalmente fragmentada, de pequeñas escuelas, que los problemas de lo que tú hablabas en términos de la currícula, bueno, eso deja de ser un problema. O sea, el tipo de educación que hoy es la quinta parte de la educación que se está ofreciendo, tiene todos estos problemas y aparte otro aún más grave, que es el de calidad. Y una calidad que a la hora que tú ves, puede haber todos los reclamos a la educación pública, pero como tú dices, hay esfuerzos que se hacen y se han hecho en el tiempo de elevar la calidad. En esta parte no tenemos y no sabemos exactamente cómo vas a regular, porque lo vamos a discutir más adelante, pero uno de los caminos que va a seguir la educación media superior es que en esa cobertura de hoy de más o menos el 50%, con los números que tú dices de crecimiento, no va a haber dinero público, tanto federal o estatal, que pueda darle cabida. Entonces, la educación privada, con toda esta problemática que hemos comentado, más esta falta de calidad, bueno, va a ser todavía más grave la problemática, ¿no? Ese sería un punto. Y simplemente uno que no escuché, y a lo mejor estoy ya muy lejos, pero esta problemática de los profesores, ¿no? Yo me recuerdo cuando María y yo participamos en una aventura, hace casi 4 años, ¿verdad, María? ¿Te acuerdas? En ese equipo de transición. Uno del énfasis que ponía siempre María a todo lo que decíamos, bueno, ¿y de dónde van a venir estos profesores para hacer esto tan bonito que todos queremos hacer, ¿no? Y bueno, tú tienes en la educación básica, más bien mal lo que quieras, pero tienes un sistema y hay una carrera magisterial, se ha hecho un esfuerzo. En la educación superior tienes todo otro esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo con los profesores, no? Yo creo que ese es otro problema importante que simplemente quisiera yo anotar. Bien, muchas gracias. Yo había pensado aportar a este primer punto del diagnóstico el interés de los diagnósticos que no se han hecho. Tú ya mencionabas los poquísimos estudios que hay sobre el nivel superior, y a mí me gustaría que conociéramos más qué pasa con aquellos egresados que no continúan en el nivel superior, porque sí tenemos muchos datos pero ya pasan a ser problema de la educación superior, que sí pasaron el examen de admisión, que sí están bien preparados, que sí no sé qué. ¿Qué pasa con los que no continúan en el nivel superior? ¿Qué pasa con los desertores antes de concluir el ciclo? Tenemos 12% de la PEA de 19 años y más con educación, con algún grado aprobado de educación superior, de media superior, perdón, y 5% con profesionales de nivel medio. Y también me gustaría saber qué pasa con ese número de estudiantes que también trabajan, los que continúan por el camino de los que estudian y trabajan, pero efectivamente yo diría, agregando al diagnóstico, la larga lista de cosas que no conocemos sobre el nivel educativo que estamos tratando. Ahora, para incorporarnos a nuestro segundo tema, yo quisiera señalar que en relación con lo que decía Elsa de que el bachillerato tiene el síntoma de sus jóvenes estudiantes, me preocupa que el bachillerato tiene la más rancia tradición bicentenaria en la educación, siglo y medio, si no es que casi. La Escuela Nacional Preparatoria, que se crea así como tal en 1867, que después forma parte de las escuelas fundadoras de la Universidad Nacional, que ha tenido tanta, digamos, modificación a ese esquema original que fue la Escuela Nacional Preparatoria. Yo la veo por un lado con una tremenda tradición y por otro lado resulta que, como decía yo, en este ciclo 2004-2005 inicia cambios curriculares el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, los bachilleratos tecnológicos, y el CCH sigue haciendo cambios como siempre, ¿no? Entonces, lo que noté en las propuestas de cambio curricular era que si bien difieren entre ellas en cosas puntuales, todas supuestamente buscan atender aquella triple formación que mencionábamos en el equipo de transición, una formación ciudadana, una formación laboral y una formación propedéutica. Y se agregan calificativos de que se busca formación integral, formación para la vida, formación para aprender a aprender, educación basada en competencias, etcétera. El Colegio de Bachilleres propone un componente básico, un componente propedéutico,
un componente de formación para el trabajo y un componente de actividades para escolares. Fíjate, ahí está orientación educativa, actividades artísticas, culturales y deportivas. El Colegio de Bachilleres. El CONALEP propone una compleja estructura curricular que permitirá entradas en todos los semestres, salidas laterales, va a tener salidas basadas en competencias educativas y módulos de formación profesional y otros de enseñanza media superior, de integración a la enseñanza superior. Propone formar profesionales técnicos bachilleres y la posibilidad de continuar estudios de nivel superior. El bachillerato tecnológico también propone una reestructuración con una